al versículo número 21, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 21. Al final de este servicio, necesito una junta, 5 minutos, no más. 5 minutos con todos los colaboradores. 5 minutos. Sí, es un caso importante. 5 minutos después del servicio necesito una junta con todos los líderes, los colaboradores. Colaboradores, solo colaboradores, por favor. Nos vamos a encerrar luego en el primer cuarto, ahí donde yo estaba ahorita, ahí. Pasamos para allá, por favor. Dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, bendice tu palabra en esta tarde. Padre Santo, gracias porque has hablado a mi corazón en este primer mensaje, Señor. Y cuánta falta nos hace vivir con el entendimiento de, Señor, tú no eres como nosotros. Y gracias porque no eres como nosotros. Pero también entendemos que eres santo y que tú no te deleitas en la maldad. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En el año 2021, aproximadamente finales del 2020, principios del año 2021, hubo un escándalo en el medio evangélico, en el mundo evangélico. Un tal hombre llamado Ravi Zachariah, fundador de Ministerios Zachariah International, se realizó una investigación acerca de este apologeta ya muerto y se había encontrado evidencia creíble de un patrón de comportamiento abusivo por parte del apologeta. El informe encontró que este apologista, fundador de este ministerio, manipuló a masajistas para realizar actos sexuales en un spa del que era copropietario. Además, se descubrió una colección de fotos explícitas de mujeres jóvenes en posesión de este hombre. Fue acusado por violación y le fue encontrada evidencia de que manipulaba e incluso usando los fondos del ministerio le daba a mujeres manutención, estudios, pagando sus propiedades para poder cobrarles de una manera sexual. John Piper, uno de los evangelistas más conocidos en medio evangélico, dice que analizando él la vida de Ravi, él se describió a sí mismo como un guerrero herido, agobiado y atribulado por la justa causa del evangelio, y que luego trató de coaccionar una comprensión sin ataduras con el pretexto de pedir terapia del reino para un guerrero herido. Pero no solo en la vida o en el mundo evangélico moderno encontramos estos escándalos, los vemos en la Biblia también. David, Salomón, Sansón, Saúl y otros más que fueron víctimas de su propia carne. Queridos hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice.
¿Sí está aquí, hermanos? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cuál es la raíz del por qué pasó esto? ¿Nos podrá pasar a nosotros también? ¿Podremos ser vulnerables nosotros a caer en algo semejante o en otro tipo de áreas semejantes? La respuesta es: todos somos vulnerables y todos podemos caer en esta situación. Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde salió esto? ¿Él siempre fue así o ellos fueron así? ¿Siempre tuvieron el deseo, la necesidad de hacer lo malo? Hermano, déjeme decirle que muchos de ellos empezaron sus carreras bien. Yo creo que ninguno de nosotros, al menos yo, cuando el Señor me llama a hacer su voluntad, no estoy pensando, no meditando en decir, a lo mejor mañana voy a caer en tal. Hermanos, todos empezamos la carrera cristiana con el deseo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Nadie está quizá presupuestando que esto puede llegar a pasar. Hermanos, a mí me puede llegar a pasar. Pero ¿cuál es la base de todo esto? ¿Por qué esto ha pasado? Pablo nos responde en el verso 16 de Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y otra traducción dice, y no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. Algo que es muy común en el medio evangélico moderno de hoy, y lo he mencionado en otros mensajes, y lo he mencionado, esto lo compartía con los muchachos del instituto, que era mi clase de los frutos, el fruto del Espíritu. Pero hermanos, algo que nos ha hecho tanto daño es llegar a pensar que no somos vulnerables, que somos todopoderosos, que somos fuertes ante los deseos de nuestra carne. Llegamos a pensar que somos inmunes. Llegamos a pensar que los deseos de la carne ya no tienen potestad sobre nosotros. Y conociendo doctrinalmente, hermanos, es verdad, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Pero la mala noticia es que mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos este cuerpo, vamos a batallar día a día con los deseos de la carne. El día que Cristo regrese y nuestros cuerpos sean glorificados, podremos cantar, he vencido el pecado para siempre. Mientras eso no suceda, todos los días tenemos que pelear con la carne. Si hay algo que nos ha hecho tanto daño en el medio evangélico, es eso, ese emocionalismo, esas experiencias donde gente se para con un micrófono y dice, yo ya vencí este pecado para siempre. Y toda la gente, gloria a Dios. ¿Usted cree eso? Pero Pablo decía lo contrario. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no lo puedo hacer, porque hay otra ley en mis miembros que se opone a la ley espiritual. Queridos hermanos, tu peor enemigo, además de Satanás, es el que peinas en el espejo todos los días. El peor enemigo de Carlos, además del diablo, no es César, que me cae gordo. El peor enemigo de Carlos no es Beto ni Consuelo. El peor enemigo de Carlos no es Eulogio. El peor enemigo de Carlos es el mismo Carlos. Yo soy mi propio enemigo, porque este cuerpo de muerte quiere hacer todo aquello de lo cual Cristo ya lo redimió. Y todavía es vulnerable. Amados hermanos, en esta tarde vamos a ver cuando la carne y el espíritu se oponen entre sí. Por la gracia de Dios, hermanos, dice Efesios 1:13, en Él, hablando en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios habita en el creyente. El día que creímos en Cristo, el Espíritu Santo entró a morar en nuestro corazón.
Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y esa es una verdad maravillosa. Lo que en el Antiguo Testamento no sucedía, lo que en los profetas no sucedió, lo que no sucedió en David, lo que no sucedió en Salomón, sucede en nosotros. El Espíritu no viene y se va, el Espíritu mora con nosotros constantemente. Cristo cumplió su palabra: no los dejaré huérfanos, les daré el Consolador, el cual estará siempre con ustedes. Él cumplió su promesa. Pero hay una realidad también, que si bien el Espíritu Santo mora en nuestro interior, mora en la parte profunda de nuestro ser, nuestra carne también tiene deseos, nuestra carne sigue estando activa. Nuestra carne no está eliminada todavía, nuestra carne sigue activa. Y nuestra carne lo que va a querer día a día es desviarnos de lo que Dios ha estipulado como bueno. Ahora, en primer lugar, hermanos, vamos a ver la fórmula. Mire lo que dice versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo utiliza un verbo que significa el verbo andar. Ahora, hermanos, este verbo andar, hermanos, no es una sugerencia. No dice si quieres anda. Pues yo te aconsejo que andes. El verbo andar, hermanos, es un mandamiento. Es una imposición. Es algo que debemos de tomar como una decisión tajante y redundante. Ahora, el verbo andar significa o especifica lo que es la parte de la vida cotidiana del hombre, la conducta del hombre, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En otras palabras, el texto podría decir: digo pues que toda tu vida, todo tu caminar, toda tu manera de vivir esté en el Espíritu. Ahora, el verbo andar también nos indica que está en un tiempo gramatical verbal, el cual es un presente continuo. Es decir, que no debo de andar una vez al día. Esto quiere decir todos y cada día, cada momento, a cada rato, en cada lugar, en cada tiempo. Yo tengo que buscar vivir en el Espíritu. Esto no es de un día. Esto no es de una oración en un altar, en un momento especial. Esto es algo que todos los días debemos buscar. Caminar en el Espíritu. Caminar bajo la influencia del Espíritu. Caminar bajo la llenura del Espíritu. Y Pablo nos da una fórmula. Pablo dice: caminen constantemente, diariamente, en todo tiempo, en el Espíritu, y no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. Cuando una persona, hermanos, anda en el Espíritu, la carne no muere en sí, pero la carne va perdiendo el control y el dominio. La palabra carne es la palabra griega sarx, y tiene algunos significados, y dependiendo del contexto, hermanos, es donde podemos entender qué significa. Pero cuando Pablo utiliza la palabra carne, que es el que más utiliza este término, lo utiliza para hablar de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pablo dice que cuando andemos, caminemos, vivamos en el Espíritu, los deseos de la carne van a empezar a perder en nosotros influencia. Van a empezar a perder en nosotros dominio y control. Van a empezar a perder en nosotros esa satisfacción, esa gratificación. Poco a poco nuestra vida va a estar cada vez más moldeada a los parámetros que Dios establece en su palabra, que a la naturaleza y a las concupiscencias que yacen en el cuerpo y en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo dice que hay varias áreas en las que debemos andar, y esto, hermanos, implica todo el ser: espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe de estar lleno, gobernado, controlado, dominado, influido por el Espíritu Santo. La manera en la que pensamos, la manera en la que reaccionamos y la manera en la que nos comportamos. Mi voluntad, mis pensamientos,
mis sentimientos, mis emociones, todo tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa que esté controlado por el Espíritu Santo? Una persona controlada por el Espíritu Santo es capaz de obedecer las normas que Dios ha dejado a través de su palabra. Normas que el ser humano, por su naturaleza, en sus fuerzas, él no puede cumplir. Y ahí es donde vemos, hermanos, que los deseos de la carne y las cosas del Espíritu se oponen entre sí. Hermanos, el diablo jamás me va a poner el deseo de leer la Biblia. El diablo jamás me va a poner el deseo de venir a la iglesia. Eso sería paradójico. Pero el diablo sí va a poner en mí el deseo de no leer la Biblia. Mi carne va a operar en mí el deseo de tener o de tomar algo que no me compete, que no me corresponde. El diablo y mi carne van a operar de tal manera que yo me empiece a dejar de congregarme o dejar de buscar a Dios. Eso es cuando yo puedo identificar qué es lo que está gobernando y controlando mi manera de vivir. Es el indicativo, hermanos. Porque cuando una persona está en la carne, no le deleita las cosas del Espíritu. Y cuando alguien está en el Espíritu, no le deleitan las cosas de la carne. Es una batalla. Y hay una batalla entre estos dos gladiadores, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, estos luchan entre sí para que tú no hagas lo que deseas. Hay dos gladiadores encima del ring, y el ring eres tú. Hay dos fuerzas encima que quieren tomar el control y el dominio de nosotros. Y dice la Biblia, los deseos de la carne nunca estarán de acuerdo con las cosas que son del Espíritu. Y las cosas del Espíritu jamás estarán de acuerdo con las cosas que son de la carne. Hay una oposición, el uno contra el otro. Hay una oposición uno contra otro, hermanos. Yo leyendo el caso de este hombre, viendo en la escritura, por ejemplo, la vida de David, hermanos, podemos darnos cuenta que la naturaleza que los gobernaba, la naturaleza que los regía, eran los deseos de su carne. Y mire, hermanos, póngame mucha atención a esto. Los deseos de la carne, las obras de la carne, dice el versículo 19, son evidentes. Las obras de la carne son tan evidentes que son una alarma de atención para nosotros en darnos cuenta en qué posición nosotros en ese momento nos encontramos. Son la chicharra que suena. Son la alarma que hace un escándalo y nos dice en qué naturaleza nosotros estamos viendo, operando y la cual nos está rigiendo. Y si no ponemos atención y estricto cuidado a nuestra vida cristiana, estos deseos de la carne van a llegar a influir tanto, van a llegar a controlarnos tanto, que en el momento que nosotros, como dice Santiago capítulo 2, en el momento en que nosotros no nos demos cuenta, la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos amados, déjeme decirle un secreto. Déjeme decirle algo que nadie sabe. Todos nosotros somos vulnerables a la carne. Ahora, ¿por qué lo menciono en sentido sarcástico? Porque algunos no lo creen. Algunos no creen que son vulnerables a la carne. Algunos creen que son superiores a los demás. Algunos dicen, no, yo lo que él hizo jamás yo lo voy a llegar a hacer. Nos llegamos a escandalizar de cosas como estas. Ay, qué tremendo, wow. No, hombre, jamás yo llegaría a cometer lo que este hombre hizo. El problema es que los deseos de la carne son tan sutiles que no te das cuenta cuando estás caminando o cuando te están gobernando ellos. Pero son una alarma parpadeante y ruidosa, porque sus obras son muy evidentes de manera exterior. Ponte a pensar. Las cosas que pensamos, la forma en cómo vemos la vida cristiana, la forma en la que nos expresamos de otros, la manera en la que llevo mi matrimonio,
¿Está conforme al fruto del Espíritu o están conforme a estas manifestaciones de la carne? Y como dice un refrán, no sé de dónde salió ni quién es el autor, pero dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabe cuál es el peligro de todo esto? El orgullo. Cuando creemos que todo está bien. Yo estoy bien. Yo no necesito corrección. Yo no necesito que me digan que estoy mal. Y hay otra cosa del orgullo. Yo lo puedo controlar. Yo puedo controlarlo. No necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Yo sé lo que se tiene que hacer. Y olvidamos esa maravillosa instrucción que dice en Proverbios: hijo mío, atiende a la voz de mis consejos. Dice Proverbios: no corrijas al necio porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. El problema es que el orgullo es la primer chicharra, es la primera alarma que me está indicando que estoy caminando en la carne. Porque en contraposición del orgullo, dice Cristo Jesús: aprendan de mí que soy manso y que, hermanos, humilde de corazón. La humildad es la capacidad de reconocer cuando estoy mal. En su libro de Pastores y Predicadores, el doctor Miguel Núñez etiqueta cuáles son las cosas que descalifican a un líder, a un pastor, y la primera es el orgullo. Queridos hermanos, los frutos y los deseos de la carne todavía pueden estar activos a la medida que nosotros dejemos de caminar en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo tengo que vivir en el Espíritu? Todo el tiempo. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿En qué momento? En cada momento. Porque en el más mínimo y simple, sencillo descuido, en el cual mínimo y sencillo momento en el que caminemos sobre el terrado y estemos en nuestro lecho acostados, cuando todos salen a la guerra, voltearemos a ver a una mujer que se está bañando. Porque en el mínimo descuido vamos a tomar nuestro llamamiento, nuestro nazarerato como un juego, y vamos entonces a tratar de jugar con esa gracia que Dios nos ha dado, y no nos vamos a dar cuenta en el momento que nos quedamos calvos y perdimos toda nuestra fuerza. ¿Cuánto tiempo tengo que vivir en el Espíritu? Todo el tiempo. ¿En qué momento? En todo momento. ¿Cuántos días? Todos los días. Hermanos, estamos en una guerra. ¿Sí me escuchó, hermanos? Estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Y la batalla no es contra sangre y carne. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Vamos a suponer, no lo haga, hermanos, es solamente un ejemplo, no es correcto, pero vamos a suponer que usted va a ir a una lucha de perros, una lucha callejera de perros, y usted tiene 2 pitbull, y usted los va a poner a luchar el uno contra el otro. Pero resulta ser que a un pitbull usted le da más de comer, lo prepara, lo entrena, lo saca a correr, le da carne y lo engorda. Y al otro solamente le da de vez en cuando un poco de croquetas, un poquito de carne, más o menos ahí lo alimento, ni lo saco a pasear, lo dejo ahí, no lo alimento como con la misma. Mi pregunta es: ¿cuál de los 2 perros en un combate va a tener suficiente fuerza y victoria para someter al otro? En el boxeo, hermanos, tú no vas a poner a 2 boxeadores con diferentes pesos. Tú no vas a poner a un hombre de peso completo a pelear con un hombre peso pluma. Hermanos, tú estás sentenciando a muerte al peso pluma.
Tú estás sentenciando a muerte a aquel que tiene un peso pluma. El peso completo lo va a desbaratar, porque tiene más fuerza, tiene más preparación, tiene más masa muscular, tiene un tipo de entrenamiento que este quizá no tiene. Y aunque el peso pluma tenga habilidades y capacidades, la fuerza desmedida, la diferencia de tamaños va a lograr que el otro se termine oponiendo y dominando al otro. Hermanos, muchas veces nosotros alimentamos más la carne que nuestra vida espiritual, y entonces es allí donde vemos el resultado de nuestro fracaso espiritual. La carne tenía todo el control. La carne tenía todo el dominio. Pero le digo una buena noticia, hermanos. A pesar de todo, Dios restaura, hermanos. Dios restaura, Dios perdona. Pero si podemos evitarlo con esta armadura que Dios nos da, es mejor. Tenemos que entender que esta es una lucha constante. Mira, hermanos, todos los días que nos levantamos es una nueva batalla. Todos los días habrá tentaciones en el camino. Todos los días habrá una ramera en Timnat que va a tratar de desviar nuestro corazón. Todos los días habrá un manto babilónico y un lingote de oro muy bueno. Todos los días codiciaremos los vestidos que Eliseo no quiso. Todos los días veremos a Tesalónica como lo vio Demas. Todos los días, hermanos, seremos tentados a sustraer del precio de una heredad, como lo hizo Ananías y Zafira. Pero lo que nos va a dar la victoria es cuando andemos en el Espíritu, porque podremos discernir entre lo que Dios le agrada y lo que Dios no quiere. Porque podremos ser, hermanos, podremos resistir la tentación por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Cuál es la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso? No contristéis al Espíritu, no lo apaguéis. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu en nuestra vida? Verso 18. Pero si son guiados, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía, hermanos. Él es el que me muestra el camino a seguir. Él es el que me muestra la forma de vida que Él desea. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos anhela celosamente. Él intercede por nosotros al Padre. Él nos fortalece cuando somos débiles. Él nos da gracia para resistir cuando somos tentados. En el Espíritu de Dios hay victoria contra la carne. Debemos de ser guiados por el Espíritu. Debemos de ser controlados por el Espíritu. Ahora, hermanos, las obras de la carne son muy evidentes. Verso 19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne, dice Pablo, son más que evidentes. Y las obras de la carne, hermanos, a diferencia del fruto del Espíritu, que es lo que vamos a ver la semana siguiente, si Dios quiere, la diferencia entre una y otra, hermanos, es que las obras de la carne siempre tienen la tendencia a desobedecer las normas de Dios. Siempre tienen la tendencia de ir en contra de los pensamientos que Dios ha revelado a través de su palabra. Ahora, déjeme mencionarle algo. Todo esto que Pablo describe, la inmoralidad, las orgías, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todas esas cosas que Pablo dice, todas esos resultados de la carne, todas esas cualidades que la carne tiene, todas ellas habitan en el interior de cada uno de nosotros. Déjeme decirle algo, hermano, míreme acá. Esas obras de la carne no respetan tu nivel de educación, ni tu moralidad, ni cómo fuiste enseñado, ni quién te creó.
Todas ellas no respetan nada, ellas actúan en base a la naturaleza que en ellas existe. Salen en nosotros por instinto natural. El hombre se deleita en ellas. El hombre no entiende hoy en día que el adulterio, la fornicación, el tener un pleito con alguien, el golpear a alguien, el matar a alguien, el hombre ya no lo ve como algo moral, algo peligroso, algo grave. El hombre lo hace porque así es su naturaleza, reacciona en base a su naturaleza. El hombre no está regido por una moral, porque no puede. El hombre no está regido por una línea de la verdad, porque no la conoce. Pero por la gracia de Dios, hermanos, dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad, esa libertad se obtiene por medio del gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. No podemos vencer estas obras de la carne en nosotros, pero en la gracia que Dios nos ha dado, en el poder del Espíritu Santo, sí las podemos vencer. Pero mientras estemos en esta carne serán de manera momentánea. Y todos los días tengo que pelear con ellas. En su obra, el progreso del peregrino, John Bunyan describe la batalla de Cristiano con Napoleón. Y podremos tener victoria contra Napoleón en algún momento, contra el enemigo, contra el Satanás. Podemos pelear y por la gracia de Dios vencerlo. Pero ten en cuenta, querido cristiano, que Él va a regresar. Él no se da por vencido. Ten por entendido que hoy el Señor te dio la victoria sobre una tentación, pero mañana el enemigo vendrá con otra artimaña para hacernos caer. Pero que en nosotros yace la naturaleza que nos puede obtener a la victoria, y esa naturaleza es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Queridos hermanos, no es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu. La victoria no es nuestra, la victoria es de Él. Él es el que pelea por nosotros. Es su nombre el que nos reviste. Es su autoridad la que nos toma y nos envuelve. El problema es que el cristiano se quita la envoltura de aquel que da la victoria y quiere pelear desnudo, sin armamento, sin protección. Amado cristiano que está aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un cristiano no debe deleitarse ni practicar el pecado. Pero un cristiano, si se descuida, puede caer en algún pecado. Y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con este versículo. Dice la Biblia ahí, 1 Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Él es mi abogado. Él es mi defensor. Él es mi perdonador. Él es mi redentor. Gracias a Dios que Cristo es mi abogado, no ustedes. Porque entonces ya estaría condenado y resumido en la cárcel de la miseria. Pero Él es mi abogado, que Él le dice al Padre: dale una oportunidad más, Señor. ¿Por qué estos hombres murieron así? Bueno, en el caso de Rabbi murió así, sin un arrepentimiento genuino, porque prefirió más los placeres de este mundo que la gloria de Dios. Pero tú, amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, si usted está en ese camino de la mentira, si usted está ahorita bajo la influencia de las obras de la carne, tú todavía puedes volver. Tú todavía puedes volver. Porque en Él no hay un límite de gracia. Su gracia y su amor no acaban, no terminan.
Con esto no te estoy incitando a que peques, que al cabo Él perdona. Con esto te estoy incitando a que pelees hasta la muerte y luches. Pero que si en algún momento alguno de nosotros ha desfallecido, hay gracia suficiente para recobrar nuevas fuerzas y levantar alas como las águilas y volver a emprender el vuelo y volar para la gloria de nuestro Salvador. El poder, la fuerza, la gracia no vienen de nosotros, vienen de Él. Vienen de su Espíritu. Su Espíritu es el que da vida. Y vida en abundancia. Puestos de pie, vamos a orar. Querido cristiano que está aquí, usted tiene una lucha hoy. Y usted tendrá una lucha mañana. Y usted tendrá una lucha siempre. Pero agárrese del Espíritu Santo que Dios ofrece, que usted tiene, que mora en usted. ¿Por qué no nos postramos a Dios en esta tarde y venimos y decimos: Señor, ayúdame? No puedo con esto, Señor, no puedo con esto que está en mi vida. Estoy batallando, Señor, con esto. Estoy